Querido pueblo ecuatoriano, es inaudito ver cómo se vuelve a repetir la historia. El actual gobierno, como todos sabemos, nos ofrecieron el gran diálogo nacional. Un diálogo para juntos impulsar las políticas de Estado para el interés y para el beneficio de todos los ecuatorianos. Luego de la consulta popular del 4 de febrero del año 2017, se olvidaron de tal diálogo. Los únicos que se quedaron en el gobierno, el Partido Social Cristiano, con su ministro Richard Martínez al frente de Finanzas. Y claro, se quedaron otros, como el actual ministro de Minería, Petróleos, Carlos Pérez, Santiago Cuesta, el secretario cercano al señor presidente de la República. En diciembre del año pasado se lo pusieron ahí al señor Otto Sonnenhösner, vicepresidente de la República, para que impulse con más fuerza estos procesos de privatizaciones. Pero por sobre todo, ¿quién está detrás de todos ellos? El pueblo ecuatoriano los conoce. Detrás de todo este equipo está el señor Nebot. ¿Qué hicieron? Llegó el señor Richard Martínez al frente de Finanzas y con el cuento de atraer inversiones, de generar trabajo, de generar empleo, dictaron la ley de fomento productivo. Han pasado 2 años. ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde está el empleo? Pero sí, en estos casi 2 años, con esa mal llamada ley de fomento productivo, lo único que han hecho es perdonar los impuestos. Han dejado sin efecto las deudas, han perdonado las deudas, han condonado las deudas a los grandes empresarios de este país. Y como no cobraron las deudas, no cobraron los impuestos, las arcas fiscales se quedaron sin recursos. Y como el gobierno no tiene recursos, lo único que ha hecho es pensar en pedir plata al FMI. Claro, el FMI no se hace de rogar, pues. El FMI ahí sí, muy servicial a prestar el dinero para el Ecuador. Pero sería bueno que nos digan, pues, bajo qué condiciones el FMI está prestando los recursos para los ecuatorianos. Por lo menos recordaremos algunas de las condiciones que nos pone el Fondo Monetario Internacional. Primero, están exigiéndole al Estado ecuatoriano a despedir a los trabajadores. El gobierno de Nebot y Moreno han atendido ya ese chantaje en gran parte y por eso han despedido a decenas de miles de ecuatorianos trabajadores, dejando sin trabajo, sin empleo, sin el pan de cada día para nuestros hermanos trabajadores. Otra condición, están diciendo que van a subir los años de vida para poder jubilar, es decir, ya no serán solo los 60 años que hoy tenemos que cumplir para poder jubilarnos, subirán a 70, 75 años. Esa no es una idea solamente del señor Paul Granda, es un chantaje del Fondo Monetario Internacional. El FMI también está condicionando. Quieren que le preste dinero, no hay problema, pero primero me privatizan la empresa pública de telecomunicaciones, el CNT. Ya están anunciando las privatizaciones, no solamente de CNT, también de otras empresas públicas, muy rentables, por cierto, para los ecuatorianos. Otra condición que está poniendo el FMI, a poner más fuerza, entregando los territorios para la minería metálica a gran escala, al servicio, no de los ecuatorianos, al servicio de las empresas mineras multinacionales, hijos legítimos del Fondo Monetario Internacional. Para eso, el señor presidente de la República acaba de firmar este decreto ejecutivo, el 722, firmado el pasado 24 de abril por el propio señor presidente de la República, a través del cual le da un plazo de 30 días para que el ministro Carlos Pérez dicte la nueva política minera, atendiendo los intereses de las empresas multinacionales y castigando al pueblo ecuatoriano, a los pueblos indígenas, a las comunidades, desorientando, desacatando los mandatos constitucionales de los derechos de la naturaleza, de los derechos del agua, de los derechos colectivos. Todo esto prueba de que este gobierno del presidente Lenín Moreno, en el que el señor Nebot juega su principal rol,
es un gobierno del entreguismo. Denunciamos, desenmascaramos que detrás de todo esto no está solamente el presidente Lenín Moreno. El principal responsable de esta debacle económica, esta debacle política, esta debacle social, pero sobre todo esta debacle ambiental que vive el Ecuador, es el señor Nebot y su Partido Social Cristiano. Ya saldrá mañana Nebot a decir: el culpable de todo este desgobierno es el señor Moreno. Falso de falsedad absoluta. El principal culpable de toda esta debacle que venimos viendo y vivimos en estos últimos años es el señor Nebot. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, querido pueblo ecuatoriano? A luchar, a dejar sin efecto esa mal llamada ley de fomento productivo, que para fomentar la producción no sirve de nada. Lo único que ha hecho es perdonar las deudas a las grandes empresas. Lo único que han hecho es perdonar y acudir a los créditos del Banco de Guayaquil, del señor Lazo, todos ellos del mismo tongo. Tenemos que dejar sin efecto esa ley y dictar una nueva ley que ordene a cobrar todos los impuestos a las empresas, a las cámaras, tal como nos cobran al pueblo ecuatoriano. Al pueblo no le perdonan un centavo de los impuestos, pero sí aprobaron una ley para perdonar los impuestos a los banqueros, a los Lazos, a los Nebot y a todo ese grupo que tanto daño le ha hecho al Ecuador. Vamos con todas las fuerzas a terminar con esa mal llamada ley de fomento productivo como una alternativa para salir de esta crisis que vive el Ecuador. Ya en adelante estaremos compartiendo las nuevas propuestas, que por suerte hay muchas propuestas para sacarle al Ecuador por el rumbo de un verdadero desarrollo, un desarrollo respetuoso de la equidad social, de la justicia social, un desarrollo respetuoso del agua, de la naturaleza, de los derechos humanos, de los derechos colectivos. Hoy por hoy, mucho ojo de lo que hace la derecha. Pueblo ecuatoriano, mucha atención. En su momento estaremos actuando, denunciando lo que corresponde. Les mandamos un abrazo a todos.